Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al programa Una Voz del Cielo. Nuevamente juntos para poder compartir otro mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje para vos, como también fue en su momento un mensaje para mí. Hoy vamos a hablar de un tema un poco candente, un poco raro, un poco extraño. El título de este mensaje es Hemorragia. Y vamos a comenzar leyendo la Escritura para que podamos ver de qué se trata este tema. Dice el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5 y en el versículo 21 dice así: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Encontrábamos antes de esta escena a Jesús y a sus discípulos en la zona de Gadara, que queda al sureste del mar de Galilea. Allí había hecho una gran obra Jesús con un endemoniado, el conocido endemoniado gadareno, y ahora va atravesando con sus discípulos en una barca, va atravesando el mar de Galilea hacia la dirección noroeste y va a desembocar en la zona de Capernaum. Y allí cuando él llega, como es Jesús y como todo ser popular, de la manera de que Jesús se estaba haciendo popular, la gente lo seguía. Y cuando de lejos divisaban que venía Jesús, la gente ya antes de que él desembarcara se agolpaba alrededor. Allí está Jesús, ha desembarcado, la multitud está alrededor, la multitud está cada vez se reúne más, se junta más cerca de Jesús, todos quieren oír, todos quieren ver a Jesús, porque han escuchado mucho de él, ha hecho grandes obras y cada obra que él iba haciendo se hacía más popular. Cada obra o cada palabra que él decía lo hacía cada vez más público y más popular. Ahora se encuentra allí, junto a la playa, rodeado de una gran multitud que ha venido para ver a Jesús, para escucharle y para recibir de él algún beneficio. Y encontramos allí en el libro de Mateo, donde se relata esta misma historia. Vamos a ir intercalando distintos evangelios para poder hilvanar toda la historia con todos los detalles, por lo menos intentar poner más detalles a la historia para que podamos comprender mejor. Dice allí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Versículo 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Veamos un poco la situación de esta mujer, qué es lo que está aconteciendo. Una mujer que viene a encontrarse con Jesús, pero ve tanta multitud que le va a ser imposible atravesar toda esa columna de gente para poder llegar a donde ella quiere llegar, que es a Jesús. Entonces ella inmediatamente elabora una estrategia y entonces piensa, de frente no voy a poder, porque estaba toda la gente allí. Entonces dice que se va por detrás y dice que va pensando en voz alta. Dice, ella va pensando, dice, si tan solo tocare, dice, solamente su manto. ¿Qué le pasaba a esta mujer que quería tocar el manto de Jesús? Y bueno, aquí en la historia nos está contando, dice el versículo 20 que ya leímos, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, es decir, una mujer que padecía una hemorragia. Y esa hemorragia no era circunstancial ni momentánea. Hacía 12 años que padecía esta enfermedad.
y ella por 12 años había sufrido, y entonces ahora encuentra la posibilidad de terminar con este sufrimiento. Y se entera que Jesús anda por allí y va en busca de Jesús con un pensamiento: si tocare el borde de su manto. Y cómo había sido la vida de esta mujer antes de llegar a Jesús. Dice Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5 y en el versículo 26. Dice que esta mujer, dice allí, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer había pasado por distintas etapas en su vida, desde que ella padece esta enfermedad y comienza a sufrir esta hemorragia. No sabemos si era una hemorragia interna o una hemorragia externa. Ella padece esto que muchas personas padecen, y las hemorragias pueden ser internas cuando por ahí se rompe internamente un vaso sanguíneo, o tal vez hay un sangrado a través de alguno de los órganos internos, o también el sangrado puede ser externo cuando se hace por las vías naturales, puede ser la nariz, la boca, puede ser por los ojos, los oídos, o también puede ser por las partes íntimas. El sangrado puede salir por distintos lugares, pero sí o sí, cuando hay un sangrado de esta característica, se necesita urgente una ayuda médica, porque si no esta persona puede morir. Y muchas veces se necesita urgentemente aplicar una transfusión de sangre para que esta persona no se quede sin sangre. La persona esta hacía 12 años que había sufrido. 12 años con hemorragia. Seguramente la hemorragia habría empezado en forma sencilla primero, después se empezó a agravar, y tal vez ahora esta mujer está en la última posibilidad de su vida. Encontramos que ella había sufrido mucho. Me llama la atención porque dice que había sufrido, leímos allí en Marcos 5:26, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Qué raro esto, ¿verdad? Sufrido de los médicos. Y bueno, los médicos son seres humanos, como todos hay médicos más especializados, menos especializados, como en todos los rubros. Pero dice que ella había sufrido mucho de los médicos. A veces los médicos, de acuerdo a los estudios que han tenido, las investigaciones que han realizado, tienen mejores estrategias, pero a veces las estrategias no funcionan y hacen sufrir mucho a los pacientes. Y eso lo hemos experimentado en muchas etapas de la vida, en muchas personas lo han experimentado. Así que ella dice que había sufrido mucho de los médicos. Seguramente los tratamientos habrán sido dolorosos, tal vez han sido tratamientos engorrosos, incómodos, invasivos. Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Pero como termina el pasaje, dice, antes le iba peor. No solo había sufrido de los médicos, sino también esta mujer había sufrido una decadencia económica, porque lamentablemente la medicina está ligada a la parte económica. Y está bien que esté ligada a eso, porque se necesita el dinero para poder desarrollar la medicina, para poder realizar todo lo que hay que hacer para poder atender a los pacientes. Pero el problema es cuando el dinero pasa a ser la parte importante en la atención de un paciente. Y bueno, es justamente lo que a esta persona le había pasado, que había invertido todo su dinero, no le quedaba ya nada, y sin embargo lo había invertido justamente en la medicina, en los médicos, y ella se había quedado tal vez en la calle, habría vendido propiedades, y todo lo invirtió en la medicina, pero sin resultado. Qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, esta mujer tal vez necesita una transfusión urgente, tal vez necesita un milagro para no morir,
seguramente esta mujer sería una mujer débil, porque al haber un sangrado la persona se pone cada vez más menuda, se va consumiendo y se va achicando. Y bueno, ella no solo había padecido de los médicos, había gastado su dinero, sino también la misma sociedad la rechazaba, porque cuando había alguien que padecía estas cosas no se lo podía tocar, estaba excluida seguramente de su familia, tal vez no tenía el cariño de un hombre, tal vez no podía ella tener una vida familiar normal. Así que esta mujer sí que había sufrido. No era un día, dos, un mes o un año, eran 12 años que esta mujer había pasado por esta situación. Ahora ella tal vez da el último manotazo de la esperanza. Y con esa extensión de su mano hacia el manto de Jesús, ella se aferra a la esperanza, se aferra a la compasión, se aferra a un milagro que pudiese suceder. ¿Y cómo es que ella llega a donde está Jesús? ¿Cómo es que ella vino tan apresuradamente? Buscó la forma de acercarse a Jesús para tocar el manto. Y bueno, dice Marcos capítulo 5, versículo 27, dice así: cuando oyó hablar de Jesús, ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella logró el cometido, logró tocar su manto. Pero ¿cómo llegó ella allí? Y bueno, como todos nosotros hemos llegado a Jesús y sin hacer un toque físico con Él, hemos llegado en forma espiritual a tocar una parte de Él y nos ha tocado el corazón. Cuando oímos hablar de Jesús que ha hecho milagros en tantas almas que se han entregado a Él, en tantos corazones, tantas sanidades, tantos milagros que ha cambiado vidas que parecían imposibles de cambiar, encontramos que el oír de Él da una razón para aferrarse a esa esperanza. Así que ella va por detrás y toca ese manto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo entonces? Porque ella oyó hablar de Jesús. Tal vez tú estás en este momento oyendo lo mismo, estás oyendo hablar de Jesús. ¿Y qué decía esta mujer una vez que oyó hablar de Jesús y que Él había hecho tantos milagros? Había sanado enfermos, había resucitado muertos, había quitado demonios de personas que habían sido poseídas, había hecho muchos milagros. ¿Por qué no iba a hacer uno más en la vida de esta mujer? Así que ella empezó a decir: si llego a Jesús voy a ser sanada. Y esa fe la aferró cada vez más a la esperanza. Marcos 5:28 dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella quería la salvación. Tal vez su milagro se extendía más allá, había sido ambiciosa. No solo buscaba la sanidad física, ella que iba por algo más, porque ella sabía que Jesús ya lo había hecho, había salvado a personas y había sanado a personas. Así que ella va por todo, y no solo va por la sanidad física, sino también por la sanidad del alma. Qué maravilloso es aferrarse a esta esperanza. Y dice Marcos 5:29, y enseguida, es decir, ella llega a extender la mano, tal vez y cae allí tocando el manto, pero su fe no era el manto el que provocaba el milagro, sino que era el poder que salía de Jesús lo que iba a provocar ese milagro. Pero ella llega allí a tocar el manto, dice el versículo 29, Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¡Qué increíble! Dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Realmente esta mujer había sufrido un gran azote. Y dice allí la Escritura que ella quedó sana al instante de aquel azote. Ahora veamos cómo sigue la escena. Ella quedó sanada y tal vez se quedó allí viendo o sorprendida de lo que había pasado. Ahora era una persona normal. Seguramente ahora se puso de pie, se metió entre la multitud. Pero para Jesús no pasó desapercibida. Y a pesar de que todos lo estaban apretando a Jesús, que había mucha gente allí, Jesús se dio cuenta que algo había salido de su ser, que había salido poder de él.
Sí, y pensemos que ella no tocó su físico, tocó solo su manto, pero ya Jesús conoció que había salido poder de él. Y él quería saber quién había recibido este poder, porque pensemos que entre tanta gente pudo haber sentido la misma sensación Jesús entre todos, pero sin embargo una sola persona pudo recibir el poder sanador de Jesús. Y dice Marcos capítulo 5, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Qué cosa, me imagino los discípulos, la gente allí que estaba toda apretando a Jesús, tocándolo, rozándose con él, y él es como que por momentos habrá extendido tal vez las manos y los corrió: paren, paren. Y tal vez se hizo un silencio y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado? No quién me ha tocado a mí, dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y allí me imagino esta mujer cuando se sintió que Jesús la estaba buscando, porque Jesús estaba buscando aquella oveja que él había sanado. Y él quería tener un contacto personal con ella, porque a partir de ahora sería su oveja y querría establecer un vínculo de comunión con ella. Así que ahora la está buscando y dice: ¿quién me ha tocado? Y todos se quedaron, habrán pensado: pero si todos te estamos tocando. Pero era un toque especial este. Dice el Marcos 5:30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y allí los discípulos le dicen, versículo 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Que la ignorancia, ¿verdad? A veces la gente piensa que porque está cerca de Jesús puede recibir los beneficios de este maravilloso ser, puede recibir salvación, puede recibir perdón, puede recibir un milagro. No todo el que está cerca de Jesús, sino aquel que establece un contacto con Jesús va a tener el beneficio y la bendición de que su poder pueda tocar su alma. Así que los discípulos le dicen: ¿pero cómo? Si todos te aprietan. No, esto es distinto. Y dice el versículo Marcos 5:32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Me imagino la mujer allí, cuando Cristo miraba y pasaba por toda la multitud, allí oculta ella, tal vez temerosa, y tal vez no sabría qué hacer. Bueno, entonces ella empezó tal vez a tener un temor, tal vez reverente, empezó a temblar, y cuando se siente descubierta dice que viene a Jesús y dobla sus rodillas y allí se expone públicamente como diciendo: yo fui aquella mujer que tenía una hemorragia y vine a ti con la esperanza de ser sanada y ser salvada, y tú me has dado todo. Así que dice el Marcos 5:33, entonces la mujer, temiendo y temblando, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué momento especial para no despreciar esta situación. Porque esta mujer, entre toda esa multitud, recibió un milagro, recibió la sanidad, recibió la salvación. Porque ella fue con fe a Jesús. Y cuando él la expuso allí públicamente, él no la quería difamar, no quería hacer nada, quería que ella entendiera lo que había pasado en su vida. Y esta mujer entonces dice que confesó toda la verdad. Y se la confesó a Jesús, le dijo todo, dice, le dijo toda la verdad. Y qué bueno es que el ser pueda confesar a Jesús todos sus pecados, todo lo que pasa en su corazón, para que él pueda escuchar. Y entonces allí recibirá de Jesús el perdón, no un rechazo, porque dice Jesús: todo el que a mí viene no le echo fuera. Así que esta mujer estaba allí y Jesús le va a decir, versículo 34, y él le dijo: hija, oh, qué noticia, qué bendición recibir de la voz o de la boca de Jesús es ese nombre, hija.
es que él la había recibido en su familia. Ahora era una hija de Dios porque Jesús la había salvado. Dice, tu fe te ha hecho salva. Leamos versículo 34. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Allí ella no solo había recibido la sanidad de esa hemorragia, sino que ella también había recibido la sanidad del alma. Y como dice allí Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta mujer había hecho eso. Había recibido a Jesús en su corazón luego de confesar todo lo que había en ella. Le confesó todo a Jesús y recibió el perdón y la sanidad del alma, además de la sanidad física. Esta mujer enferma, inmunda, que digo inmunda porque era considerada por la sociedad como una inmunda, nadie la quería tocar, nadie la visitaba, porque era una mujer que tenía esta hemorragia. Y entonces por 12 años estaba allí sin esperanza, había perdido tal vez las ganas de vivir, tal vez ni quisiera pedir un turno más a otro médico. Aparte ya no tenía dinero. Y entonces se encuentra en Jesús que puede acudir a él sin pedir turno, sin haber llevado dinero. Inmediatamente cuando llega a Jesús, Jesús la recibe, la sana, la salva. Qué milagro obró en su vida. Jesús le dio la nueva esperanza. Jesús le dio una nueva vida. Y así como esta mujer enferma, todos nosotros tenemos una hemorragia interna y ha sido causada por el pecado que hay en nuestras vidas. Y el pecado ha causado en nosotros que día a día vamos envejeciendo hasta llegar a un momento que hemos de morir por causa de la hemorragia que nos ha causado el pecado. El peso de nuestro pecado está sobre nosotros y hemos ido a médicos, hemos invertido tal vez dinero y llamémosles a los médicos religión, llamémosle querer hacer buenas obras para congraciarnos con Dios, llamémosle hacer un esfuerzo propio, es gastar medicina, es gastar tiempo en los médicos, esta clase de medicina, como es la medicina paliativa, que nada cura, como la religión, las buenas obras, el esfuerzo propio, es invertir tiempo y tal vez dinero en algo que como a esta mujer no le produjo ningún beneficio, al contrario, la arruinó, la dejó una mujer seca, sin esperanza, la dejó una mujer vacía, excluida de la sociedad. Eso hace el pecado en nuestro corazón y nosotros también estamos sangrando por dentro. Por eso necesitamos una transfusión urgente y necesitamos extender nuestra mano de la fe para pedir a Jesús que nos obre en nosotros un milagro. ¿Y por qué Jesús pudo obrar el milagro en esta mujer? Porque ella recibió una transfusión de sangre. Sí, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz fue la que usó para limpiar ese alma de esa mujer. Y esa misma sangre, esa hemorragia que se provocó allí en la cruz, limpia todo pecado. Pero el pecador necesita reconocer, oír hablar de Jesús como en este momento estás oyendo. Necesitas reconocer que hay una hemorragia interna que te está cada vez consumiendo, está secando tu vida y necesitas urgentemente una transfusión. Dice la Biblia que cuando Cristo va a la cruz y allí estaba colgado en la cruz, dice que cuando llegó la hora, Él entregó su espíritu al Padre y allí muere en la cruz. Y los jefes de los custodios que estaban allí custodiando esas crucifixiones, había 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y entonces dice que los magistrados, los oficiales, dice, bueno, vayan y provoquen la muerte de los que están colgados porque mañana es sábado y va a empezar pronto el sábado, así que no queremos estar con este tema. Entonces dice que van los soldados y encuentran al primer ladrón, y dice que le quiebran las piernas al primero y también al segundo.
Eso de quebrar las piernas provocaba que el ladrón no tuviera, el colgado no tuviese en qué apoyarse y moría asfixiado, moría instantáneamente porque se quedaba en una posición sin defensa, porque no tenía en qué apoyarse. Pero dice que cuando llegan a Jesús, Jesús ya había entregado el Espíritu, ya había muerto. ¿Y qué es lo que pasó después? Lo leemos. Dice allí Juan capítulo 19, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dice que allí va el soldado, dice, este hombre ya ha muerto, no necesitamos quebrarle las piernas. Vamos, no, pero después dice, volvió y agarró una lanza y le insertó la lanza por el costado y entonces allí esa lanza perforó su corazón, fue una lanza que penetró de abajo hacia arriba porque él estaba colgado y entonces dice que allí le rompió los vasos sanguíneos, rompió su corazón y allí la sangre fue derramada y se provocó una hemorragia. Y esa es la sangre que fue necesaria ser derramada para que esa enfermedad, esa hemorragia interna que ha provocado nuestro pecado y que nos ha separado de Dios, esa hemorragia provocada en la cruz del Calvario, pueda limpiar todos nuestros pecados. Si nosotros vamos a Jesús, le confesamos nuestros pecados, le recibimos en nuestro corazón y le pedimos que con esa sangre, que aplique esa sangre sobre nosotros, Él nos dará vida. Porque se necesita el derramamiento de sangre, la sangre de Cristo, para que el pecado interno pueda ser quitado totalmente y podamos tener vida. Y para que Cristo pueda llamarnos hijos e hijas. Y dice allí, el apóstol Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 13 y 14 lo siguiente. El cual, hablando de Cristo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, es decir, en el Hijo, en Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué vine a la historia o por qué traje esta historia de la hemorragia? Porque sin la hemorragia de la cruz, ninguno de nosotros podríamos alcanzar el cielo, ninguno de nosotros podía alcanzar el perdón de pecados, ninguno de nosotros podíamos ser llamados hijos de Dios. Ahora vos, como esta mujer, escuchaste hablar de Jesús y has escuchado, tal vez has pasado años y a través de los años vas notando que el pecado te está consumiendo y que no hay forma de quitarlo, no hay medicina que te pueda curar, no hay dinero que puedas invertir, pero hay alguien que te puede hacer una transfusión para que puedas alcanzar la vida y es Jesús. Si vas a Él como esta mujer con fe, no necesitas tocar ningún manto, simplemente háblale con tu voz audible, dile Jesús, te necesito, me estoy muriendo, me estoy desangrando por dentro por causa de mi pecado. Mi vida ya no tiene sentido, pero vengo a ti con la única esperanza de ser sanado y de ser salvado. Lava mi sucio corazón con esa sangre que derramaste en la cruz. Límpiame con esa sangre que provocó esa hemorragia, porque esa fue la necesaria para que tú me limpiaras en esta hora. Recibe a Jesús por la fe. Ábrele tu corazón. Es el único médico que puede provocar en ti un cambio radical en tu vida. Y ya no necesitas invertir tiempo, ya no necesitas invertir dinero, ya no necesitas invertir tu propio esfuerzo, porque hay alguien que te puede hacer una transfusión y puedes ir a la vida y alcanzar en breve el cielo. ¿Por qué digo en breve? Porque no sabemos cuánto más vamos a seguir en este mundo. Pero si Cristo está acá,
Si Él con su sangre limpió ese sucio corazón, entonces cuando partamos de este mundo estaremos por toda la eternidad en la casa de nuestro Padre Celestial, porque su Hijo derramó su sangre y esa hemorragia que fue provocada en la cruz fue por mí, para que yo pueda recibir esa sangre y tener la vida eterna. Vas a desperdiciar este tiempo y vas a dejar lo que has oído como si fuese algo simple. Estamos hablando de una hemorragia que te está consumiendo la vida. Es el pecado que día a día te está secando. Ve urgentemente a Jesús. Es el único que puede obrar ese milagro que obró en esta mujer enferma que por 12 años había sufrido. Que el Señor te ayude y que puedas meditar y a través de este mensaje puedas recibir a Cristo en tu corazón y pedirle que con su sangre te lave de todos tus pecados y puedas alcanzar la vida eterna. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.